pudimos hablar, orar. Ella está conectada ahorita por Zoom. Janet, Dios te bendiga. Allá está con su hija Tatiana, está en la UCI de la cardio, y fue una bendición el estar al lado de ellos orando, y ellos expresan todo su cariño y su amor y su aprecio. Pero quiero dar gracias a la iglesia porque a través de sus ofrendas pudimos darle una ofrenda a Janet, y una ofrenda que sé que va a ser de gran ayuda y gran bendición, y estamos atentos a otra situación. Tatiana está lista de decirme si necesita algo más. Vamos a estar ahí, y vamos a estar ahí pendientes de Janet también. Entonces damos gracias que Janet, Tatiana me pidió un regalo me dijo, pastor, necesito algo urgente, y yo pensé pues en cosas de aseo, qué sé, me dijo, no, necesito un devocional. Amén. Ya conseguimos el devocional, se lo mandé con Laurita lo hace llegar hoy, y Tatiana quiere hacer un devocional, le mandamos un librito de semillas de la palabra de Dios, y allí va a estar con Janet. Entonces, Janet, Dios te bendiga, y amamos a Janet de todo corazón y seguimos orando por ella. La evolución, como ustedes saben, ha sido difícil, ha sido un proceso de una enfermedad bastante fuerte, está con su antibiótico, está en la UCI todavía, y cuando uno dice UCI ya sabe qué está pasando, ¿no? Es un límite ahí entre la complicación y la recuperación en límites, pero damos gracias a Dios que ha ido superándolo, y esperamos que pase a la habitación, y de allí pues obviamente a casa, y luego a su casa también, que es la iglesia. Entonces oramos por eso de esa manera. Gracias a la iglesia por estar de esta manera conectados. Amado Padre, gracias por la vida de Janet, bendícele, guárdale, a su familia, a su hija, dale fuerza y valor para cuidar a su madre, para estar a su lado, para gestionar tantas cosas administrativas que son difíciles, pero sabemos, Señor, que tú abrirás puertas y pondrás el querer y el hacer y el labrar los momentos fáciles para que Janet reciba toda la atención, toda la comodidad y todos los cuidados, Señor, que tú darás a tu hija. Bendice la familia, llénale de fuerza y valor, y Señor, dejamos en tus manos este tiempo, el tiempo de la predicación, que sea tu palabra, y que tú bendigas tu palabra y que llegue a nuestro corazón, Señor, de esta manera. Lo pedimos en Cristo Jesús, amén y amén. Pónganse en pie y saluden a la persona que está al lado y dígale bienvenido, me alegra verle esta mañana, qué bueno. Muy bien. Excelente. Estiren piernas, estiren brazos, extiendan los brazos, y ya los invito a tomar asiento esta mañana. Ya podemos sentarnos, pónganse cómodos. Tomen sus Biblias. Busquen su Biblia, Primera de Tesalonicenses. Vamos allí, rápidamente. Muy bien. Voy a pedir excusas a nuestro hermano Alex Jr. Tenemos una sorpresa, pero hoy por horas del tiempo quiero hacerlo bien el otro domingo despacito, porque la sorpresa que tenemos es muy importante para la iglesia en su desarrollo propio y hacia afuera, y sobre todo en la parte evangelística. Entonces no quiero hacerlo rápido, quiero que el domingo nos tomemos el tiempo. Es otro puente, pero no fallen a la iglesia, por favor. Estamos llenos de puentes, pero que eso no nos aleje de la gracia del Señor. Amén. Tomen sus Biblias, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a estudiar todo el libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos a sumergirnos ahí. Hay muchos libros que estudiar, es cierto, pero he querido tomar este libro porque hace parte de nuestra vida como iglesia. Y quería decirles que Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica, pero quiero que la tomemos en primera persona. Pablo escribe a la iglesia bautista Valle de Josafat, así como le escribe a la iglesia de Tesalónica, una iglesia joven. Él tenía varios temores y tenía en su corazón que, siendo una iglesia tan nueva, fácilmente se alejara de Cristo, fácilmente fuera devorada por el enemigo, fácilmente la persecución que Nerón hacía en ese tiempo les hiciese flaquear y terminar en claudicar a seguir a Cristo y decir: esto es muy duro, es muy fuerte, me cuesta la vida. Bueno, a Cristo también le costó la vida ganarnos con su sangre preciosa.
De tal manera que Pablo escribe esta carta con el corazón en la mano, diciendo: yo quiero confirmar a estos hermanos, quiero que su fe sea confirmada a través de la palabra que yo escribo. Quiero que estos hermanos crezcan en santidad. Es muy importante. Una iglesia que no es santa, no es bendecida y se convierte no en luz, sino en tinieblas. No es sal. La santidad no es una opción del creyente, es un único estilo de vida. No hay más que hacer. Y también aquí Pablo le escribe a esta iglesia la esperanza de los que han dormido o han muerto. Estos hermanos tenían un problema, era que, bueno, Pablo, y los que se murieron, ¿qué pasa con ellos? Y Pablo, vamos a mirar a través del tiempo cómo les dice: bueno, no se preocupen, hay una esperanza para todos. En el capítulo 1 vamos a comenzar, todo el capítulo 1, vamos a ver si alcanzamos a verlo, son solamente 10 versículos, creo que sí, perfectamente. El título de eso es: la Iglesia Bautista Valle de Josafat siendo un modelo en este mundo. Y quiero que tomemos en primera persona todas estas palabras, porque esta iglesia tiene que ser modelo. ¿Somos pequeños? Sí, no es muy grande como dice, la manada de ovejitas, pero creo que podemos seguir extendiéndonos a través de la obra misionera y de lo que estamos haciendo, y podemos seguir creciendo. Recuerden que tenemos una meta de 45 hombres allí. Esta mañana conté 31. No me gusta contar números, pero tuve la tentación y caí en la tentación. Soy pecador. Sí, como David. Pero no quiero contar. Hay unas sillas que vamos a comprar y las vamos a poner allí y va a ser así. Pero este mensaje es por la Iglesia Bautista Valle Josafat. La idea es que seamos un modelo. Mire lo que dice el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El primer versículo, Pablo habla de su autoridad, dice: yo soy el que escribo. Por eso Pablo está de primeras. Generalmente cuando uno escribe siempre se coloca de últimas o firmas, ¿cierto? Pero las cartas acá tienen un sentido de saber, se hacía al revés. Siempre se ponía el nombre de la persona que iba, pero aquí Pablo se coloca antes de Silvano y Timoteo. Ahora, Silvano es el mismo Silas para que no nos perdamos, pero Pablo coloca su nombre primero diciendo: yo soy el que escribo. Créanme, lo que se va a leer es de mi puño y letra, inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces ese versículo está hablando de una autoridad que se reconoce a través de la Escritura. Y entramos al versículo 2, muy interesante aquí Pablo, luego de presentar esas credenciales. Por eso alguien me dirá: ¿y ustedes por qué creen en la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios como algunos dicen, es que contiene. No es que contenga, es muy diferente a contener, a ser. Y es la palabra de Dios. Por eso Pablo dice: esta es la palabra que les vamos a escribir a ustedes, con estos dos hermanos, a ustedes, amada iglesia. Y a nosotros nos va a escribir. Mire lo que hace Pablo en el versículo 2. ¿Sabe qué dice Pablo? Mire lo que dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras ¿qué? Oraciones. Pablo da gracias a través de la oración por estos hermanos. Y la lección que yo veo aquí, y es muy, muy interesante saber: ¿usted ora por su iglesia? Usted ora. Pablo dice acá perfectamente, y Pablo da gracias por esta iglesia, dice: las tengo en mi oración. Generalmente nosotros oramos: Señor, necesito, Señor, ayúdame, Señor, guíame, Señor, sáname, Señor, sácame, Señor, dame. Y usted me dirá: ¿eso es malo? No es malo. Está bien, está en lo correcto, somos sus hijos y podemos pedir al Padre, pero no coloque el yo primero. Levante su cabeza. Y Pablo está diciendo: aquí hay algo importante. ¿Usted ora por su iglesia? ¿Ora por su iglesia, por sus hermanos que están de pronto en aflicción, en dolor, en enfermedad? Estamos orando por Janet en una cadena de oración, los hermanos. ¿Cuántos están en esa cadena de oración? Sin ningún temor. Ok, si usted no está en esa cadena de oración, inclúyase, es fácil, no hay problema. Pero necesitamos orar por la iglesia. Pablo dice claramente acá: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Qué significa? Es una oración continua. No oro solo el lunes, sino todos los días tengo que orar por la iglesia, por los siervos que trabajan en la iglesia, por el sustento de la iglesia, por la unidad de la iglesia y para que esta iglesia permanezca firme. Cada día las iglesias desaparecen.
Estuve escuchando esta semana una exposición de un pastor de Barcelona, España. Me quedé conmocionado. Es un hombre de Dios, tiene unos 55 años, joven todavía. Es un pastor que ya tiene mucha trayectoria. Y le hacen la pregunta, pastor, ¿usted cómo ve el evangelio en Europa? Y me dio escalofríos. Cuando el hombre lo dice de primera mano, es pastor en Barcelona y es expositor en toda Europa. Y dice, mire, ¿saben qué está pasando en Europa? Las iglesias se están convirtiendo en cafeterías, en lugares de diversión y otras cosas. La ley de muchos países han sacado a Dios, las escuelas las han sacado también, pero me dijo él, y muchas de las iglesias están siendo reemplazadas por mezquitas. Y entonces se queda uno pensando, y le pregunté, ¿y cuál es el futuro de Europa? Y dijo él, muy oscuro, porque ya nadie quiere hablar de Cristo, ya no quiere saber nadie de Dios. Ver una Biblia en Europa es rarísimo, y cada uno le dice, lo que tú creas está bien, lo que yo creo está bien, y todos andamos bien. Fíjense que lo que dice Pablo, dice, oro por la iglesia. Oremos por esta iglesia. ¿Esta iglesia puede desaparecer? Bueno, en el sentido propio el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerá contra ella, pero necesitamos orar por nuestra iglesia, claro que sí. Y ese es el mensaje que Pablo dice, yo oro por vosotros, para que permanezcamos en este lugar. ¿Sabe cuánto llevamos aquí? 15 años. Bueno, ¿queremos permanecer en el tiempo más? Claro que sí, hasta que venga el Señor por nosotros. Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y del Padre nuestro la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice aquí que da gracias por 3 cosas. Él dice, yo oro por usted y doy gracias por 3 cosas. Ahora, la pregunta es, ¿Pablo puede dar gracias por nosotros por 3 cosas que hacemos acá? Vamos a revisarlas, vamos a ver si es cierto. La primera de ellas dice que él da gracias por la obra de vuestra fe. ¿Qué significa eso? La obra de nuestra fe es que tenemos una fe firme. No somos una veleta que cuando las cosas se ponen a veces no favorables, la fe titubea. Cuando las cosas no son como yo quiero, mi fe también titubea. Sino que Pablo está diciendo, esta iglesia, yo oro y doy gracias porque ustedes son ¿qué? Firmes en la fe, en predicar y compartir la fe verdadera. Y Pablo dice, doy gracias por ello. La pregunta es, ¿la iglesia Valle Josafat es firme en su fe? Yo creo que sí, indiscutiblemente, por una sencilla razón: solo predicamos la palabra de Dios, y no hay mayor ancla de fe que es que la palabra, Cristo mismo y su palabra. Entonces yo creo que clasificamos, gracias a Dios, en saber que podemos decir que Pablo da gracias por nuestra obra de nuestra fe, una fe firme que se comparte. Doy gracias a Dios por todos los ministerios, por lo que estamos haciendo evangelismo, por los jóvenes, por los campamentos, absolutamente nos estamos moviendo en todo. Entonces fíjense que lo importante es no perder eso. Ahora, si somos buenos en eso, lo estamos cumpliendo, no seamos orgullosos o prepotentes o arrogantes. Si digamos, Señor, síguenos dando ¿qué? Fe, esa fe firme. Ahora, la segunda cosa que Pablo da gracias, dice, el trabajo de vuestro ¿qué? Amor. ¿Qué quiere decir? Que es una iglesia que tenía ¿qué? Misericordia. Él dice el trabajo de vuestro amor. Me encanta esa palabra, porque no dice vuestro amor, sino el trabajo de vuestro amor. ¿Lo entiende? Es decir, yo puedo decir, yo amo la iglesia, pero no vengo. Yo amo a Cristo, pero no sirvo. Yo amo las misiones, pero no ofrendo. ¿Ese es el trabajo de vuestro amor? No, solamente usted dice que ama. Pero Pablo dice, yo agradezco y gracias por el vuestro ¿qué? Trabajo de vuestro amor. Es decir, que ese amor se manifiesta a través de acciones reales, auténticas y palpables. Ahora, esta iglesia tiene misericordia, muchísima, y doy gracias a Dios que han creado el hábito. La semana pasada la canasta de amor estaba vacía. Yo estaba orando cuando llegaron 2 familias y la llenaron al tope. Y uno dice, ¿qué va a pasar con eso? Al ratico ya estaba entregada a sus mercados, porque habían familias que lo necesitaban. Yo siempre me dicen, pastor, pues estamos aquí en el norte estrato 4. Sí, ¿y acaso no puede haber una familia en necesidad en el estrato 4 o 5? Por supuesto que sí. Eso no marca ninguna diferencia. Nuestra misericordia no tiene clasificación, tienes un corazón abierto.
Entonces Pablo dice, yo doy gracias por eso, doy gracias por todo lo que hace la iglesia en misericordia y amor. Gracias a nuestro hermano Alex, que es el administrador y el tesorero. La bendición sobre las ofrendas es inmensa, y doy gracias al Señor porque permite que avancemos y cuidar de otros, amar a otros, y esa es nuestra iglesia. De vuestro amor, dice Pablo, doy gracias por el trabajo de tu amor y vuestra misericordia. Y luego dice, por vuestra constancia. Mira al final, y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Pablo está diciendo simplemente, la constancia es que están diciendo siempre ellos, Cristo vuelve. Ellos dicen, yo sé, sabemos que Cristo va a regresar. Y creo que nuestra iglesia vive con esa esperanza. Recuerden que todos los que amamos su venida tenemos ¿qué? Una corona. Y ahí Pablo dice, todos amamos su venida. ¿Qué es lo que el creyente debe amar en este momento? Bueno, pastor, vamos a ver qué trabajo voy a hacer, qué inversión voy a hacer, a dónde voy a estudiar. Sí, eso es bueno, pero eso es terrenal. Y Pablo nos está invitando aquí que pongamos nuestros ojos en el cielo, en la esperanza de que Cristo ¿qué? Regresa. Uno de los acontecimientos que espera la iglesia al día de hoy es el rapto de la iglesia. ¿Nosotros creemos en el rapto de la iglesia? Sí. ¿Está en la escritura? Sí. ¿Creemos en la vida milenial, el reino milenial? Por supuesto. ¿Creemos en la gran tribulación, pero que la iglesia no pasará por ella? Lo creemos de esa manera. De tal manera que estamos esperando el rapto de la iglesia. Y pastor, entonces, ¿cuándo va a ser? Esa esperanza que ellos tienen, esto fue escrito en el año más o menos 51 después de Cristo. Y ellos ya tenían la esperanza de que Cristo venía. Ahora, ¿cuánto ha pasado? 1950 años, y esa esperanza sigue intacta. ¿Qué está esperando esta iglesia? Que Cristo vuelva. Eso es lo que le debe animar a usted. Bueno, mañana puede Cristo venir por mí o por nosotros como iglesia, y tenemos esa gran esperanza. ¿Cuáles son los señales de que Cristo pronto va a llegar por su iglesia? Ninguna. ¿Y las guerras, pastor? No, nada. Siempre ha habido guerras. Pandemias, ya pasamos una, el COVID-19, ya ahí pasamos, de agache muchos. Y entonces la pregunta es, ¿y cuáles son las señales? No hay, no se dejen confundir. Ay, mira ya el Cristo, mire que ya viene. Mire. No, la Biblia dice claramente que no hay señales para el rapto. Hay señales para la segunda venida de Cristo al finalizar la tribulación. Y eso sí va a ser conmoción cósmica, plagas como las de Egipto, muerte, guerras. Pero el día de hoy tenemos la gran bendición y la esperanza de recibir a Jesucristo sin ningún tipo de dolor en nuestras vidas. ¿Se imagina eso? Pastor, pero las enfermedades, esos son, como dice Pablo, esa pequeña tribulación, esos dolores, esa enfermedad, ese problema económico, no es comparable con la gloria venidera. Hermanos, aferrémonos a la esperanza de que Cristo vuelve. Y dice la escritura que sabemos a qué hora. No sabemos, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe, porque es potestad del Padre. Pero Cristo anhela venir por nosotros. Sigamos adelante, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra ¿qué? Elección. ¿Cuál fue la elección? Pablo exalta que estos hermanos pudieron elegir ¿a quién? A Cristo. Y él dice, gracias a Dios doy porque ustedes recibieron el evangelio y pudieron dar eso. Miren, el versículo dice claramente, hermanos amados de Dios, de vuestra elección. Dice Pablo, yo conozco perfectamente que ustedes recibieron a Cristo como Salvador personal. Pablo está diciendo, yo sé que ustedes dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo. Y Pablo dice, lo conozco. Por eso Pablo escribe esta carta, porque sabe que hay un corazón totalmente entregado al Señor y una fe auténtica de salvación. Versículo 5 dice, por nuestro evangelio no llegó pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor que de vosotros. Pablo está diciendo aquí que este evangelio que le llegó a ellos llegó no con una palabra de hombre o solamente con la elocuencia de Pablo. Pablo era muy bueno, un buen interlocutor, un buen expositor, un buen predicador, sabía varios idiomas. Pero Pablo dice, yo no vine con sabiduría humana, sino con ¿qué? Con el poder del Espíritu Santo.
Recuerden que el trabajo del Espíritu Santo, aparte de ser el vicario de Cristo y el de hablar de Cristo y glorificar a Cristo, Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Y Pablo está diciendo claramente: doy gracias a Dios porque estas palabras vinieron en el poder del Espíritu Santo. Y esto me hace pensar lo siguiente con nosotros. Doy gracias a Dios, a la iglesia, que hemos tomado una buena elección. ¿Y cuál fue la elección? Cristo. Y doy gracias a Dios porque el evangelio que predicamos no es un evangelio en nuestro poder o en mi capacidad o en mi experiencia o en filosofía humana. Es un evangelio que se predica por el poder del Espíritu Santo. Y usted me hace la pregunta: pastor, yo soy muy malo para hablar en público y en privado. Solo hablo conmigo mismo durante el espejo, no sé más. ¿Qué hago para predicar el evangelio? Hágalo en el poder del Espíritu Santo. Recuerden que los apóstoles, todos, la gran mayoría, menos algunos, pero la gran mayoría eran del vulgo, personas iletradas, personas que no sabían expresar, para hablar eran bastante, diríamos, toscos, mal hablados, hasta Pedro decía sus groserías y todo esto. Pero ¿qué pasó? Dice Hechos capítulo 1 versículo 8: pero cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis ¿qué? Poder. Pastor, yo no le puedo hablar a mis hijos. Sí, eso es cierto. No le puedo hablar a mi esposo. Eso es cierto. A mi esposa. Eso es cierto. A mis amigos. Eso es cierto. Yo no puedo hablar del evangelio. Tú no puedes. Pero en el poder del Espíritu Santo sí puedes. Y puedes llegar al corazón de ellos con el evangelio que Pablo está diciendo acá. Ahora vamos al versículo 6. Mire lo que dice el versículo 6, bien interesante. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Pablo está diciendo en el versículo 6 que en medio de la tribulación él se goza porque pudieron imitar a Pablo. Ahora, la pregunta es: tenemos que mirar al hombre, pero ¿por qué Pablo dice eso? Porque es una iglesia nueva, recuerden, necesitan un referente humano. Y Pablo dice: qué bueno, vuelve, mire el versículo, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Y paremos ahí. ¿Quiénes somos nosotros? Pablo, Silas y Timoteo. Y Pablo dice: qué bueno. Ahora mire la gran responsabilidad que Pablo se coloca en los hombros. Y él dice: qué bueno que nos están mirando. La pregunta es: ¿nuestras familias nos pueden mirar a nosotros? ¿Nos pueden imitar? ¿O vamos a la iglesia y llegamos igual de intransformados y amorfos? Y alguien dice: ¿vienes de la iglesia? Sí. No te quiero imitar, no te quiero seguir. Pablo está diciendo: la iglesia bautista Valle José tiene una gran responsabilidad de que yo tengo que ser un referente humano. Ahora, a veces decimos: sí, no me miren a mí, miren a Cristo. Es cierto, pero espere un momento. No le echemos toda la responsabilidad al Señor. Él lo hizo todo, eso es cierto. Miremos a Cristo, la Biblia dice que lo miremos. Pero nosotros en el plano humano tenemos una responsabilidad: que nos imiten. Y usted se puede parar al frente a sus hijos hoy en la mañana y decirle: hijo, ¿me quieres imitar? Uy, no, padre, ni en absoluto. Esposa, la miro, está a los ojos: ¿me quieres imitar? Ni loca que estuviera. Esa es la pregunta. Pablo está diciendo: gracias a Dios porque ustedes nos están imitando. La pregunta es: ¿nos pueden imitar a nosotros? Nuestros hijos, los niños que están arriba pueden decir: puedo imitar a mi papá, a mi mamá, puedo imitar al pastor, y no porque sea el pastor Mauricio, sino que es un rol de figura de autoridad y de ejemplo. Y como Pablo dice: doy gracias porque me has imitado. Es una gran responsabilidad como iglesia. Nosotros tenemos esa responsabilidad en nuestros hombros. No seamos tan ligeros y tan facilistas. No, mira a Cristo, no me mires a mí. No te salgas del escenario, no te salgas de la ecuación. Tienes que estar en la ecuación y en el escenario, es decir, como Pablo. Mire la segunda parte del versículo, me encanta: de nosotros y del Señor. Entonces Pablo no dice: no, el Señor no es importante. No, dice: nosotros tenemos una responsabilidad. Gracias porque nos están imitando, pero imiten ¿a quién? Al Señor. Creo que Pablo en 1 Corintios 11:1 lo dice claramente: sed imitadores de mí, así como yo
de Cristo. Él hace una referencia a Cristo, pero dice, pero yo tengo una responsabilidad ante esta cruz. Fui salvo por gracia, el Señor me ayuda, es mi consuelo, me perdona, es misericordioso, pero no podemos ser tan ligeros como que porque estamos en la gracia no tengo responsabilidades. Al contrario, la gracia es el motor y es la motivación de llevar una vida santa y que me puedan imitar. Esa es la gran responsabilidad de llevar la cruz en nuestras vidas. Toma tu cruz y ¿qué? Sígueme. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa responsabilidad. La iglesia Bautista Valle Josafá, puede decir alguien, yo entro a esa iglesia y quiero imitar a esos hermanos. Espero que sí. O entran y nos ven como perros y gatos, y hermanos que no se saludan, o hermanos que se critican, o hermanos que juzgan. Pues Pablo está diciendo, doy gracias a Dios porque ustedes no son así, y espero que sea nuestro mensaje esta mañana también, diciendo, recibiendo palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo acá claramente que no solamente el evangelio los imitan, sino que ahora ellos tienen gozo en medio de la tribulación. Y uno dice, ¿cómo logra esta iglesia tener gozo en medio de la tribulación? Es muy, muy difícil, muy, muy complicado. Explíquenme ustedes cómo Job llega a tener gozo en medio de todo ese dolor. ¿Han leído el libro de Job? Ok, ¿conocen a Job y su vida? Ok, muy bien. ¿Cómo logra Job terminar en gozo? Igual que la iglesia de Tesalónica. Dice Pablo que él da gracias porque nos imitaron y ahora tenemos gozo en medio de la tribulación. Nuestra iglesia y nosotros como miembros de esta iglesia estamos invitados a tener gozo en medio de la tribulación, no queja, no desánimo, no tristeza, no depresión. Claro, somos humanos, pero el llamado es sobreponernos a esa situación. Algo muy interesante, quiero que usted quiera notarlo, cómo fue el proceso de Job en medio de la tribulación para tener gozo. Primero, tuvo dolor. Después del dolor tuvo una negación. Luego entró en depresión. Job tuvo depresión. Luego tuvo una cosa maravillosa, aceptación de la soberanía de Dios. Y ahí comienza la recuperación. Y luego de esa aceptación de la soberanía viene la resolución. Comienza a alabar. ¿Recuerdan? Yo sé que mi Redentor vive. Y al final él hace una acción de gracias por la aflicción y dice, Dios, gracias por todo lo que me pasó. Ven digamos, esa curva que hace generalmente hacia abajo, depresión, dolor, angustia, pero luego viene esa curva hacia arriba, pero esa curva viene hacia arriba cuando él dice, Dios, hace una oración que él dice, no comprendo lo que me pasa, pero acepto tu soberanía. La curva comienza a subir de esa manera. Yo no entiendo lo que me está pasando, pastor, Señor, yo no entiendo, Señor, mi trabajo, mis cosas, no entiendo. ¿Y por qué estoy en esta situación? Yo te adoro, yo voy a la iglesia, yo hago muy bien. Pero la conclusión de Job dice simplemente, no comprendo lo que me pasa, pero lo acepto porque es tu soberanía. Y es cuando viene el Señor a entender y a dar su vida de bendición a Job. Y no está hablando de lo material, póngalo a un lado, es volver a restaurar su vida como un hombre de Dios, como un padre, como un esposo. Y por eso el gozo que debemos tener de esa manera, de esa calidad. Ahora, tarde o temprano vamos a entrar en aflicción, sí, hermanos. Pastor, pero es que somos cristianos y a los cristianos nos pueden pasar cosas difíciles, sí. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Tendremos dolor y angustia? Sí. ¿Alguien nos va a traicionar? Sí. ¿Alguien nos va a negar? Sí. ¿Alguien va a decir, crucifícale? Sí. Nos van a hacer bullying, nos van a perseguir, nos van a mirar mal, nos van a sacar del lado. ¿Pero qué tenemos que mirar? A Cristo. Pablo está diciendo claramente, doy gracias a Dios porque ustedes en medio de la tribulación, ¿y cuál era la tribulación de ellos? Nerón los iba a matar. Quería acabar con esa iglesia, el imperio romano, pero dice que ellos tenían ¿qué? Gozo. Ahora miren el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. Impresionante el versículo 7, porque estos hermanos, aunque hay una iglesia jovencita, esa iglesia no tenía menos de un año, ya eran ejemplo. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como iglesia? Ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo a muchos.
Nuestra iglesia no, porque somos pequeños, no quiere decir que seamos de esa manera diferentes o algo diferente. No, tenemos que estar siendo ejemplo de vida. Ahora mire el versículo 8. Luego dice que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo acá? Yo iba a regresar a predicar y ustedes me ganaron. Es decir, ustedes están haciendo ya el trabajo que tenía que yo hacer con Timoteo y Silvano o Silas, y ustedes ya lo están haciendo. La pregunta es, ¿nuestra iglesia está predicando el evangelio? Amén. Estamos trabajando en misiones, estamos trabajando en escuela dominical, en grupo de jóvenes, tiempo de oración, y doy gracias a Dios por ello. Pablo está diciendo, yo tenía que ir a hacer ese trabajo, pero doy gracias a Dios porque ustedes están haciendo el trabajo. Miren la responsabilidad de una iglesia modelo. Y este es el capítulo 1 que está hablando Pablo. Pablo está diciendo, tenemos que ser una iglesia modelo. Ahora miremos el versículo siguiente, que habla de 3 tiempos en la vida del creyente. Hay 3 tiempos en la vida del creyente, muy interesante. Y miren el versículo 9. Dice así, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí Pablo habla de 3 tiempos de la iglesia. Cuando hablo del creyente estoy hablando de la iglesia, es sinónimo. Recuerde que la iglesia no es el edificio, este es el templo y nosotros somos la iglesia, para no tener confusión en términos, ¿de acuerdo? Somos piedras vivas en edificación de la iglesia. Ahora, mire lo que dice acá, que es muy interesante, que él dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo está diciendo, yo estoy dando gracias por la conversión auténtica de ustedes, que dejaron los ídolos. Ahora, cuando hablamos de ídolos, era una cosa seria. Estamos hablando de una iglesia que está en Tesalónica, metida entre el imperio romano y sumergida en lo que llamaríamos la influencia helénica o griega. Entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué hace tanta relevancia Pablo el decir que se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero? Porque cosa brava y difícil era eso en ese tiempo. Imagínense que la sociedad estaba llena de dioses. Yo tengo aquí una lista de 14 dioses que vivían en el Olimpo y los cuales el imperio romano y todo el imperio y todo lo que eran judíos y en esa época helenizados adoraban. ¿Les suena? Mire los dioses que los tesalónicos tuvieron que dejar: a Zeus, a Hera, Poseidón. ¿Conocen a Poseidón? Dios de los mares. Hay una película por ahí, ¿no? ¿Cierto? Aquaman, por ahí está, lo simila por ahí. Atenea, Apolo, Artemisa, Afrodita, Ares, Hermes, Demeter, Estía y Dionisio. Pero hay uno muy interesante que me llamó la atención: Hades. ¿Conocen esa historia? Vieron una película, pero muy interesante que Hades no vive en el Olimpo, sino en el inframundo, pero es adorado. Entonces Pablo dice, yo doy gracias a Dios que ustedes salieron de todo esto y se convirtieron al único Dios vivo y verdadero. Escuchen lo que está diciendo Pablo, que es trascendental. Y se convirtieron de los a un solo Dios vivo y verdadero. Mire que Pablo dice, doy gracias a Dios porque pudieron dejar eso. Ustedes no saben lo difícil que era dejar eso, aún más. No solo dejarlo, sino que eran criticados por la cultura romana o la cultura griega y las familias. Y decirle, ¿usted no cree en Zeus, o en Afrodita, o en Hermes, o en cualquiera de estos? Eso era cosa seria. Pero Pablo dice, doy gracias por su auténtica conversión de los ídolos a un solo Dios. ¿Y para qué? Mire la segunda tiempo del creyente. No solamente se convierte ahora, mire lo que dice, para servir al Dios vivo y verdadero. El propósito de un creyente es ser salvo en el sentido de que Cristo les llama por gracia y les salva. Pero yo digo, bueno, ya estoy salvo y ahora a engordar espiritualmente. Entonces me hago muchos estudios y amén, sí, está muy bien, pero Pablo dice, pero el propósito de un creyente no es venir a sentarse el domingo en la iglesia. El
propósito de un creyente es servir al Dios vivo y verdadero. Y Pablo lo dice claramente. Mire lo que dice el segundo tiempo de un creyente. Y cómo os convertiste, versículo 9 al final, de los hijos de Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, los creyentes tenemos que dar fruto y más fruto y sobreabundar en fruto. Esta mañana las damas están hablando de los dones. Mi esposa hablaba algo del sesionismo. Somos sesionistas en cuanto a ciertos dones no están activos. Pero hay algo bien interesante, es que usted puede tener muchos dones pero no ser maduro espiritualmente, ¿sabía? Entonces, pues, usted puede ser un buen maestro pero no ser maduro. La madurez de un creyente se mide por el fruto del Espíritu, no por sus dones. Y hay que tener mucho cuidado de eso, porque dice, uy, yo tengo buenos dones, entonces soy muy maduro. No, no es cierto, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nuestro fruto del Espíritu es el que nos da la calidad de madurez. Repasémoslos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En cambio, los dones que son de administración, el don de ciencia, el don de profecía o predicación, el de exhortación, el de ser buen administrador, pero esos son para servir, pero no te da madurez. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y Pablo está diciendo acá que un creyente maduro debe servir en la iglesia. Un creyente no puede pasar 30 años sentado en la misma silla, marcada con Sharpie, diciendo esta silla es mía, nadie se siente o será maldito. Y creemos que pasamos 30 años en la iglesia, eso nos da madurez. No, eso no nos da madurez. Es el fruto del Espíritu con el servicio a través de los talentos, porque el propósito de un creyente es servir en su iglesia. Y usted me dirá, ¿qué hay que hacer aquí en esta iglesia? Si le contara, hay demasiadas cosas por hacer, todavía tenemos que trabajar en ello. Y Pablo está diciendo, ese es el propósito. Y el tercer estado del creyente está en el versículo 10, mírenlo ahí. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira, ¿qué? De la ira venidera. El tercer estado de un creyente es ¿qué? Esperar a Cristo. Pero mientras que yo espero a Cristo, debo servir a Cristo, amar a Cristo, adorar a Cristo y servir a Cristo con todo mi corazón. Eso es lo que debe hacer un verdadero creyente. Ahora, quiero terminar con el versículo 7, regresarme ahí a algo bien interesante. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y ahí está el desafío esta mañana, quiero cerrar ahí. Pablo escribe en el capítulo 1 la iglesia modelo que Dios quiere. Y como cuerpo de Cristo, unido por las coyunturas que es el amor de Cristo, siendo Cristo la cabeza, el que nos da vida, su autoridad y nos transmite vida y nos guía, nosotros tenemos una responsabilidad de ser modelos en esta sociedad. Nuestra iglesia tiene que ser modelo, no un centro de escándalos, no un centro de divisiones, de odios, de peleas, de egos, de ser arrogantes. Esta mañana me gustó mucho el antifonal. ¿Recuerdan? El hijo de Salomón, Roboán. Y se para este joven, perdón jóvenes, hoy les estoy dando duro, se para este joven arrogante y dice, yo ya salí de la universidad, tengo un posgrado, hablo 3 idiomas, mi papá me dejó la herencia, lo tengo todo, no necesito de Dios ni de estos ancianos eso no los necesito, porque esa inteligencia es suficiente para mí. Jóvenes arrogantes, eso no sirve para nada. ¿Te dará un buen empleo? Sí, no tengo la menor duda, pero la vida no se vive de acuerdo a las matemáticas, se vive de acuerdo a Cristo.
Y para vivir la vida toca tener a Cristo en nuestras vidas para tener la sabiduría de saber si voy para la izquierda o voy para la derecha, o esta persona o este camino es el que me corresponde en mi vida. Y creo que ese es el ejemplo, y que creo que aquí como iglesia de Pablo nos invita, tenemos que ser ejemplo. Jóvenes, aterricen su corazón y pónganlo en el corazón del Señor, y no sean arrogantes. Sé que muchos jóvenes saben más que yo aquí en esta mañana, saben muchas cosas ya, pero nunca menosprecien la sabiduría de Dios, de sus padres, de sus abuelos, de su pastor, de su mamá, de su papá, y de los ancianos de nuestra iglesia, de sus abuelas, de sus bisabuelas y tatarabuelas. Aquí tenemos una tatarabuela. Acérquese a Juanita y pregúntele algo de la vida y verá cómo le contesta. Ella tiene un posgrado y un doctorado en vida. Eso no tiene precio. Eso es incalculable en el amor. Ahora, mire, Pablo le dice, versículo 7, ustedes han ido a ser ejemplo, y esta iglesia tiene que ser ejemplo para otras iglesias, para los de afuera y para los hermanos de la fe en nuestra propia comunidad. Mire, siempre hágase una pregunta: ¿por qué mi familia no viene a mi iglesia que yo estoy asistiendo? Tiene que hacerse esta pregunta. Y si hay algo de este lado, dígamelo. Si hay algo que corregir, lo corregimos. Si hay algo que perdonar, lo perdonamos. Si hay que pedir perdón, vamos y pedimos perdón. Porque nosotros tenemos que ser ejemplo. Y así como nos ven enamorados de este lugar, a mí me encanta cuando los niños llegan, y me encanta el saber que ellos llegan con mucho cariño y mucho amor a la iglesia y están ahí pegaditos. Yo oro mucho que los niños se enamoren de la iglesia, amen al Señor. Y me encanta cuando llego y los encuentro allá llenos de los bigotes llenos de yogur y todos ahí, pastores que regaron al piso. Chévere, me encanta, que lo disfruten. No, vamos a limpiar, sí, tiene que haber un orden, pero dejémoslos que sean felices dentro de la iglesia, sean niños en la iglesia, y que no digan yo quiero ir el domingo a la iglesia, y no digan uy, no me castiguen, no, con esa profesora que tiene cara de limón, no, papito, te lo ruego, yo te lavo la loza toda la semana, pero no me lleves a la iglesia. Hágase esa pregunta. Pablo está diciendo, tenemos que ser ejemplo. Voy a dar algunos ejemplos y cerro esta mañana. Mire, nosotros tenemos que ser uno en Cristo. La oración más profunda del Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 versículo 21, ¿cuál fue? Él le dijo, sí, cuídalos, pero lo que más el Señor rogó, dice, que sean uno, como tú y yo somos, ¿qué? Uno. Esta iglesia tiene que ser una, unidas en todo nuestro dolor y aflicción. No podemos ser que lleguemos, escuchamos, tomamos un tintico y nos fuimos y no sabemos qué pasó, si alguien se murió. Alguna vez, voy a dar un pequeño ejemplo, años atrás, pastor y fulano de tal, no, él ya partió de la presencia del Señor. No puede ser. ¿Y por qué no sabías? Porque simplemente llego y escucho, me voy, pero no me entero del dolor de nuestra iglesia, de lo que pasó en nuestra iglesia. ¿Y puede pasar eso? Claro que sí. Tenemos que ser unos. Mire, tenemos que ser sal en esta tierra, tenemos que ser luz que guíe, tenemos que ser conductores de ética. Nosotros tenemos que vivir por una ética cristiana. Nosotros tenemos que ser éticos en nuestro trabajo, no podemos robar tiempo, tenemos que ser claros, tenemos que ser ejemplo de trabajo, ejemplos de santidad, de trabajo diligente, de ser misericordiosos, de pensar en las misiones y en otros, en una administración como siervos claros y fieles. Tenemos que asistir a la iglesia, tenemos que aprender a dar, tenemos que aprender a ser un paracleto, y finalmente tenemos que tener algo que se llama amor. Y el amor es la base de todo. Si no hay amor, usted puede servir sin amor. ¿Lo puede pasar? Claro. Usted puede pasar un tinto y decirle a este hermano, ojalá le caiga mal al estómago. Usted sirve, pero sin amor. Eso se llama hipocresía. ¿Puede pasar? Claro. Yo voy a llevarles a 2 versículos esta mañana y que usted llene en su mente.
¿Usted quiere saber si es salvo esta mañana? Solo Dios lo sabe, ¿cierto? Pero la Biblia nos da unas pistas y quiero cerrar con esto. Quiero cerrar con Primera de Juan. Mire, vayan allá a Primera de Juan. Porque Pablo está diciendo a esta iglesia, modelo, es que tenemos que hacer todo esto con amor. Imitar al Señor Jesucristo y a Pablo, convertirnos de los ídolos y esperar al Señor Jesucristo. Pero en Primera de Juan me dice lo siguiente, mire, y termino acá. Les voy a robar 5 minuticos. Primera de Juan, capítulo 3, léanlo, lo vamos a leer porque es algo impresionante lo que vamos a leer y escalofriante. Porque usted me puede decir, pastor, yo soy salvo. Bueno, ¿y por qué es salvo? Y no, pastor, porque yo tiempo atrás, un día el pastor Mauricio hizo una invitación y yo levanté la mano y yo recibí a Cristo. Usted puede levantar su mano izquierda y derecha e irse al infierno. El tema no es levantar la mano, el tema es lo que vamos a leer. Póngale cuidado a lo que vamos a leer. Primera de Juan 3:10. Mire lo que dice acá, impresionante. 3:10 dice: en esto se manifiestan, ¿quiénes? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Lo entiende? Ok. No hay término gris. ¿En qué se manifiestan? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Lo entiende? Pastor, yo tengo una Biblia grande, yo vengo y yo doy mis ofrendas, yo sirvo. Bien. Pero la Biblia dice que si tú no amas a tu hermano, no eres de Dios. No eres salvo. ¿Quieres otro? Primera de Juan 3:14. Mira lo que dice ahí Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Lo entiende? El símbolo, el legado, la marca de esta iglesia tiene que ser ¿qué? Amor. 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 Amor es el motor de nuestra iglesia. Son 2 versículos que cuando yo los leí y me puse a pensar, y yo dije, muchas veces caminamos pensando que sí, somos salvos porque un día tomé una decisión o porque hago esto, aquello en la iglesia. No. Es el amor a un hermano, el amor a Cristo que dio su vida por esta iglesia, es lo que es la marca de un verdadero creyente. Que Dios nos ayude a entender esto esta mañana y a comprender que si yo no amo a mi hermano en esta iglesia, permanezco en muerte. ¿Lo entiende? Terrible. Janet está en línea con Zoom con nosotros, ¿cierto? Ok, vamos a escuchar a Janet que nos manda hoy un mensaje a la iglesia y terminamos en oración. Janetcita, te escuchamos. Iglesia, muy buenas tardes. Gracias por sus donaciones, por sus oraciones. Yo sé que esto fue un milagro de Dios, de muerte a vida, porque acá no lo pueden creer. Abrazos para todos y que Dios los bendiga. Amén. Amén. Un aplauso para. Te amamos en la distancia y Dios te bendiga. Siempre, ese era el puesto, ahí está siempre Janecita sentada. Y sabemos que lo va a volver a ocupar. Y ahí va a estar ella con nosotros. Ha pasado una situación muy difícil, muy complicada de salud. Pero para Dios no hay nada imposible. Hermanos, que seamos una iglesia modelo. Pero más allá de servir, amémonos de corazón, de una profunda sinceridad. Nada de lo que hagamos servirá si no amamos a nuestro hermano que está al lado.
Si usted tiene la confianza suficiente, tómele la mano a su hermano que está al lado y oremos esta mañana. Amado Padre, permíteme, Señor, amar como tú me amaste hasta la muerte y muerte de cruz. Permíteme, Señor, hoy en este mensaje de mi responsabilidad, siendo parte de esta iglesia, ser un modelo a imitar, un modelo de dejar mi vida pasada, de mirar con el futuro con gozo y esperarte para una gloria eterna. Señor, pero permíteme amarte profundamente y que ese amor que me has inundado a través del Espíritu Santo, yo pueda reflejarlo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, al hermano que está hoy en mi mañana aquí a mi lado. Señor, que yo tenga ese amor verdadero, porque eso me identifica con tu vida y tu carácter. Señor, que sea el amor el ejemplo modelo de la Iglesia Bautista Valle de Josafat, que todo nuestro corazón siempre piense en el beneficio del otro, que pensemos en su necesidad, en su dolor, en su angustia. Señor, pedimos por Yanecita, guárdale, bendícele, anímale y reconfórtale esta mañana, y sabemos que pronto estará con nosotros, gozándonos y bendiciéndonos de esa bendición tan hermosa. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Como una nota, ¿recuerdan los churritos que comemos en el refrigerio de adultos? Son los que nos trae Yané. Ay, que vuelva pronto porque yo quiero comer churritos. Que Dios nos bendiga. ¿Listo? Amén.